¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría que nos contaras qué cosas te quitan el sueño. Nos lo puedes dejar en los comentarios de tu plataforma preferida. También recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen. Apaga las luces, la pantalla. Cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, Darío tomó la decisión de apuntarse a un retiro de meditación en una tarde de cielo suave y apaciguado, teñido por un azul tan delicado que parecía haberse mezclado con tonos grises para volverse casi etéreo. A lo largo de aquel día, había transitado por tareas que se desvanecían en su memoria sin dejar rastro, por conversaciones breves que se disolvían poco después de terminar, y por pensamientos que giraban lentamente en su mente sin encontrar una dirección clara. En su interior se había ido acumulando un cansancio difícil de nombrar, un agotamiento silencioso que no pertenecía al cuerpo, sino a una parte más profunda de sí mismo, como si desde hacía tiempo algo en su interior le estuviera pidiendo detenerse, respirar y encontrar un descanso que aún no sabía cómo ofrecerse. El retiro se encontraba en una antigua casa de campo, rodeada por colinas suaves y senderos que serpenteaban entre árboles altos y silenciosos. El lugar estaba apartado del ruido habitual, lejos de carreteras transitadas y de cualquier señal evidente de prisa. A Darío le sorprendió lo fácil que resultó llegar hasta allí, y al mismo tiempo lo distante que parecía todo lo que había dejado atrás. Al cruzar la entrada, notó un cambio casi inmediato. El aire tenía una calidad distinta, más limpio, más pausado. Los sonidos eran escasos y se distribuían con delicadeza. El viento moviendo hojas, algún pájaro lejano o el leve crujido de la madera bajo sus pasos. Aquella primera impresión fue una invitación suave a reducir el ritmo. Fue recibido por un hombre llamado Raimundo, de gesto tranquilo y mirada clara. Su presencia transmitía una seguridad serena, como si llevara mucho tiempo observando la vida sin necesidad de intervenir demasiado en ella. Raimundo le indicó el camino hacia su habitación con movimientos sencillos, dejando que cada gesto tuviera su propio tiempo. La habitación era austera. Una cama sencilla, una ventana amplia que daba al valle, una mesa pequeña y una silla de madera. No había elementos innecesarios, y eso le produjo una ligera sensación de alivio.
como si la ausencia de objetos también aligerara algo dentro de él. A lo largo de la tarde, fue conociendo al resto de los participantes. No había presentaciones formales, ni explicaciones largas. Simplemente coincidían en los espacios comunes, intercambiaban miradas o breves inclinaciones de cabeza. Cada uno parecía traer consigo una historia distinta, pero todos compartían una especie de silencio consciente. Entre ellos estaba Vera, una mujer de rostro sereno y movimientos delicados, cuya forma de caminar recordaba a alguien que había aprendido a no alterar el equilibrio del entorno. También estaba Gaspar, de complexión robusta y mirada profunda, que pasaba largos periodos sentado junto a un árbol, observando sin aparente intención. Había un joven llamado Bruno, cuyos ojos reflejaban una curiosidad constante, como si cada detalle del lugar le resultara nuevo. Y también estaba Elena, cuya expresión parecía estar siempre a medio camino entre la melancolía y la aceptación, como si hubiera recorrido un largo trayecto interior antes de llegar allí. Pero uno de los personajes que más llamó la atención de Darío fue Keshav. Su presencia tenía una cualidad particular, difícil de definir. Su rostro mostraba signos de experiencia, con arrugas que parecían huellas de comprensión. Sus ojos eran profundos y tranquilos, y su forma de moverse era pausada, como si cada acción estuviera conectada con una intención clara. Keshav llevaba una vestimenta sencilla, de tonos suaves, y siempre tenía consigo un pequeño rosario de cuentas que movía con naturalidad, sin llamar la atención. Su actitud no buscaba protagonismo y su presencia generaba una sensación de calma que se extendía discretamente a su alrededor. Durante los primeros días, el retiro se desarrolló en silencio. No había conversaciones directas entre los participantes. Las actividades se sucedían con una estructura sencilla: periodos de meditación, caminatas lentas y momentos de descanso. Todo parecía diseñado para permitir que cada persona se encontrara consigo misma sin distracciones. Al principio, Darío sintió cierta incomodidad. Su mente, acostumbrada al ruido constante, no sabía cómo comportarse en aquel entorno. Los pensamientos aparecían con más fuerza, como si hubieran estado esperando ese silencio para manifestarse. Recuerdos, preocupaciones, fragmentos de conversaciones pasadas, todo emergía sin orden aparente. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar, como un proceso lento, casi imperceptible. Los pensamientos seguían apareciendo, pero ya no tenían la misma intensidad.
empezaban a disolverse con mayor facilidad, como si el simple hecho de observarlos les restara peso. Una tarde, durante una caminata, Darío coincidió con Gaspar en un sendero que descendía hacia un pequeño arroyo. Ambos caminaron en silencio, manteniendo cierta distancia, pero compartiendo el mismo ritmo. El sonido del agua al fondo creaba una atmósfera envolvente, como si el entorno acompañara cada paso. En ese momento, Darío experimentó algo que no supo describir con exactitud. Fue una sensación de presencia, de estar completamente en ese lugar, en ese instante, sin necesidad de añadir nada más. Aquello le resultó nuevo, pero también profundamente natural. Keshav solía situarse cerca de un gran árbol en el jardín central. Pasaba largos periodos sentado allí, con los ojos entreabiertos, como si contemplara algo que no estaba limitado a lo visible. Darío empezó a acercarse a ese lugar con frecuencia, para compartir ese espacio silencioso. La cercanía de Keshav tenía un efecto curioso. No ofrecía respuestas, no guiaba de forma evidente, pero su forma de estar parecía sugerir algo esencial, como si la calma que transmitiera fuera el resultado de una comprensión profunda que no necesitaba palabras. Con el tiempo, Darío empezó a observar con más atención a los demás participantes. Vera pasaba largos ratos cuidando un pequeño jardín, moviendo la tierra con delicadeza, como si cada gesto fuera una forma de meditación. Bruno recorría los senderos con una atención minuciosa, deteniéndose a observar detalles que otros pasaban por alto. Elena solía sentarse junto a una ventana, mirando el horizonte durante largos periodos. Su expresión había cambiado ligeramente desde el primer día. Había en ella una suavidad nueva, como si algo se hubiera liberado sin necesidad de explicaciones. Raimundo, por su parte, mantenía la misma serenidad constante. Su forma de moverse por el lugar era casi imperceptible, pero siempre estaba presente cuando era necesario, como si percibiera el ritmo de cada persona sin intervenir directamente. Una noche, el cielo estaba completamente despejado, como si durante horas alguien hubiera retirado con cuidado cada nube para dejar al descubierto una extensión infinita y silenciosa. Las estrellas aparecían con una claridad que Darío no recordaba haber visto antes, brillando con una intensidad serena, como pequeños puntos de luz suspendidos en una calma profunda. Salió al exterior casi sin pensarlo, guiado por una sensación suave que le invitaba a detenerse y observar. El aire nocturno era fresco y cada respiración parecía más amplia y más consciente. Al llegar al jardín, encontró a varios participantes dispersos en distintos rincones,
cada uno en silencio, contemplando el mismo cielo desde su propia quietud. Algunos estaban sentados, otros permanecían de pie, pero todos compartían esa misma atención tranquila hacia lo que se extendía sobre ellos. En ese momento sintió una conexión extraña con todos ellos, una sensación serena y profunda que no dependía de palabras ni de historias compartidas, como si por un instante todos formaran parte de algo más amplio que los incluía sin esfuerzo. A medida que los días avanzaban, el silencio dejó de ser una ausencia y se convirtió en una presencia. Ya no se trataba de evitar hablar, sino de habitar un espacio donde las palabras no eran necesarias. Darío empezó a comprender que muchas de sus inquietudes no necesitaban ser resueltas, sino observadas con paciencia. Una mañana durante una sesión de meditación, experimentó una claridad distinta. Apareció como una sensación de ligereza, como si por un momento no hubiera nada que sostener, nada que resolver, nada que perseguir. Aquello no duró mucho tiempo, pero dejó una huella. Darío sintió que de alguna manera aquella experiencia formaba parte de algo más amplio, algo que otros también habían recorrido. Con el paso de las semanas, el retiro fue acercándose a su final de una manera tan suave que apenas podía señalarse un momento concreto en el que comenzara a cerrarse. Los días continuaban sucediéndose con la misma calma, envueltos en esa rutina silenciosa que ya se había vuelto familiar. Pero en el fondo empezaba a percibirse un cambio sutil, casi imperceptible, como una corriente ligera que anunciaba que aquella etapa estaba completándose. Los gestos se volvían más conscientes. Las miradas se detenían un poco más de lo habitual en los detalles del lugar, y cada rincón parecía adquirir una profundidad distinta, como si todo estuviera siendo observado por última vez. Darío empezó a reflexionar sobre lo que había vivido. No encontraba una lección concreta, ni una transformación evidente que pudiera describir con facilidad. Sin embargo, había una diferencia clara en su forma de percibir las cosas. Había aprendido a observar sin intervenir de inmediato, a permitir que los pensamientos aparecieran sin aferrarse a ellos, a reconocer la importancia de los momentos sencillos. Comprendió que la felicidad que había buscado durante tanto tiempo no estaba en alcanzar algo externo, sino en la forma de relacionarse con lo que ya estaba presente. El último día, los participantes se reunieron en el jardín, un espacio que durante su estancia había ido adquiriendo un significado silencioso y compartido. La luz de la mañana caía con suavidad sobre la hierba, extendiéndose entre los árboles con una delicadeza que parecía respetar el momento. El aire estaba quieto,
apenas atravesado por una brisa ligera que movía las hojas con un murmullo casi imperceptible, como si el entorno entero acompañara aquella despedida sin perturbarla. Se fueron acercando poco a poco, sin prisas, ocupando el espacio de forma natural. Algunos se sentaron directamente sobre la tierra. Otros eligieron los bancos de madera que rodeaban el jardín. Y algunos permanecieron de pie durante unos instantes antes de encontrar su lugar. No había una disposición concreta ni una estructura definida. Y sin embargo, todo parecía encajar con una armonía sencilla, como si cada uno supiera intuitivamente dónde debía estar. Nadie tomó la palabra. No hubo necesidad de resumir lo vivido ni de poner en frases lo que cada uno había experimentado. Las miradas, los gestos pequeños, la forma de permanecer en silencio contenían mucho más de lo que cualquier discurso habría podido transmitir. En aquel espacio compartido, cada persona llevaba consigo su propio recorrido, sus propias comprensiones, sus momentos de dificultad y de claridad. Y todo ello convivía sin interferencias. Darío observaba a los demás con una atención tranquila. Reconocía en sus rostros cambios sutiles, matices que quizá habrían pasado desapercibidos en otro contexto. Había una suavidad en las expresiones, una manera distinta de sostener la mirada, una calma que no era uniforme, pero que se manifestaba de formas diversas en cada uno. Aquella transformación no era evidente en términos externos, pero resultaba palpable en la forma en la que cada presencia ocupaba el espacio. El jardín, que en otros días había sido escenario de paseos lentos y momentos de contemplación, parecía reunir todo lo vivido, como si cada rincón guardara un fragmento de las experiencias compartidas. El suelo, los árboles, el banco junto al sendero, incluso el aire que les rodeaba, parecían impregnados de una memoria silenciosa que no necesitaba ser evocada de manera consciente. En algún momento, alguien cerró los ojos y ese gesto se fue extendiendo de manera natural. Era una inclinación común hacia la interioridad, como si el grupo entero se recogiera por última vez en ese espacio que les había permitido detenerse. El tiempo pareció diluirse, perdiendo su forma habitual, dejando de ser una secuencia de instantes para convertirse en una presencia continua y serena. Al abrir los ojos, todo tenía un matiz distinto. Algunos intercambiaron miradas más prolongadas. Otros asintieron levemente. Y en esos gestos sencillos se expresó una comprensión compartida que no requería traducción. Poco a poco comenzaron a levantarse, cada uno
inició su movimiento cuando lo sintió oportuno, como si la despedida fuera un proceso que desarrollaba con la misma calma con la que había transcurrido todo el retiro. Algunos permanecieron unos minutos más, prolongando ese último contacto con el lugar, mientras otros empezaron a alejarse lentamente por los senderos. Darío fue de los últimos en marcharse. Antes de hacerlo, recorrió el jardín con la mirada, deteniéndose en los detalles que había aprendido a apreciar. La forma en la que la luz se filtraba entre las ramas, el sonido suave del entorno, la quietud que parecía sostenerlo todo. No sentía la necesidad de aferrarse a ese momento, ni de retenerlo. Había en él una aceptación serena de que aquello había cumplido su ciclo. Y así, el jardín fue quedando en silencio una vez más, como si aguardara la llegada de otros que, en algún momento, buscarían lo mismo que ellos habían encontrado allí. El camino de regreso le pareció más corto. Los sonidos habituales, las estructuras conocidas, todo seguía allí, pero su relación con ello había cambiado. Ya no sentía la misma urgencia, ni la necesidad constante de llenar cada espacio. En los días siguientes, empezó a integrar lo vivido de manera natural. Permitió que esa nueva forma de percibir se manifestara en su vida cotidiana. Había momentos en los que volvía a sentir la inquietud habitual, pero ahora sabía observarla sin dejarse arrastrar por completo. Había descubierto que la calma no era algo que se alcanzara de forma permanente, sino algo que podía cultivarse en cada instante. Con el tiempo, comprendió que aquel retiro había sido el inicio de una relación distinta consigo mismo. Una relación basada en la atención, la paciencia y una aceptación más amplia de la experiencia. Y así, Darío continuó su vida, llevando consigo algo sutil pero profundo, algo que no necesitaba ser explicado para tener sentido. Aquella transformación no se manifestaba en decisiones drásticas ni en gestos que llamaran la atención de quienes le rodeaban. Su rutina siguió teniendo una forma reconocible. Sus días continuaron llenándose de pequeñas tareas y encuentros cotidianos. Y el mundo a su alrededor permaneció, en apariencia, exactamente igual. Sin embargo, en la manera en la que habitaba cada instante se había producido un desplazamiento silencioso. Había aprendido a detenerse por breves momentos entre una acción y la siguiente, dejando que el tiempo respirara con él, sin empujarle ni tratar de apresurarle. Aquellos espacios, casi imperceptibles para otros, se convirtieron en refugios diminutos donde podía observar lo que ocurría dentro de sí con una claridad nueva. Cuando caminaba por la calle, ya no lo hacía únicamente para llegar a un destino, sino que empezaba a percibir el movimiento de sus pasos, el contacto del aire sobre su rostro y los sonidos que antes quedaban diluidos en el fondo de su atención. Se trataba de una disposición tranquila que aparecía de forma natural,
como si su mente hubiera aprendido a descansar en lo que estaba ocurriendo, en lugar de adelantarse continuamente a lo que vendría después. En los momentos en los que la inquietud regresaba, porque regresaba, ya no lo tomaba como una señal de fracaso, ni como algo que debía eliminar de inmediato. Se permitía observar esa sensación, reconocer su presencia y dejar que se transformara con el paso del tiempo. Aquella forma de relacionarse con lo que sentía le ofrecía una estabilidad distinta, menos dependiente de las circunstancias y más arraigada en su manera de mirar. Las conversaciones con otras personas también empezaron a adquirir una cualidad diferente. Escuchaba con mayor atención, sin la urgencia de responder rápidamente ni de dirigir el curso de lo que se compartía. Había en su escucha una quietud que hacía que los encuentros fueran más amplios, más pausados, como si en ellos hubiera espacio para algo más que las palabras. En su hogar, los momentos de silencio dejaron de ser incómodos. Se convirtieron en una presencia familiar, en una compañía que no exigía nada. A veces se sentaba junto a una ventana, observando cómo cambiaba la luz a lo largo del día. Y en esa contemplación sencilla encontraba una forma de descanso que antes le resultaba desconocida. La vida seguía trayendo consigo dudas, emociones cambiantes y situaciones imprevistas. Pero ahora existía en él una base más estable desde la que podía atravesar todo eso. Una sensación de espacio interior que le permitía no perderse por completo en cada experiencia. Aquello que había descubierto no era algo que pudiera mostrarse sin demostrarse. No tenía forma concreta ni podía medirse en términos visibles. Era más bien una manera de estar, una forma de sostener la propia vida con una suavidad que no necesitaba ser afirmada en voz alta. Y así, día tras día, en la sencillez de lo cotidiano, Darío siguió caminando con esa nueva comprensión silenciosa, permitiendo que se integrara poco a poco en cada gesto, en cada pensamiento, en cada instante, como una corriente tranquila que fluía sin necesidad de ser nombrada, pero que daba sentido a todo lo que tocaba. Bueno, pues el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o ya durmiendo. Pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado y que, vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o durante el día cuando tengas un ratito, entras en el podcastparadormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contarnos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.